Sobre esta crisis migratoria que se vive en nuestro país. Saludo con mucho gusto a Tomás Milton Muñoz. Él es profesor, investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Manuel, qué gusto. Muy buena noche a ti y a todo el auditorio. Gracias. Pues poníamos en contexto todo lo que ocurre con el tema migratorio, que cada vez pues crece más y más. ¿Cuál es tu perspectiva y desde tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Estamos apreciando sin duda alguna una combinación de factores que cada vez lleva a más personas a salir de sus países de origen. Sin embargo, también sería importante en ese sentido señalar que, sobre todo en este último año, han sido los venezolanos los que mayoritariamente han tenido que transitar de manera indocumentada por nuestro país ante la poca creatividad de Estados Unidos, permítame ponerlo así. En lugar de generar un programa amplio para recibir a cada vez mayor personas, sobre todo, insisto, de Venezuela en Estados Unidos, se han puesto algunas trabas. Recordemos que incluso en este año se firmó se puso en marcha un programa en México para recibir a venezolanos, haitianos, incluso nicaragüenses, si se están quedando en nuestro país. Muchos de ellos intentan de nueva cuenta llegar a Estados Unidos. El panorama es complejo porque no únicamente están saliendo por situaciones vinculadas con pobreza. También estamos viendo varios países, varios gobiernos, mejor dicho, fallidos en América Latina. Y si a eso le sumamos también la inmigración extracontinental, es decir, la que viene de Asia y África, entonces hace básicamente una situación bastante complicada, sobre todo ante una lógica de contención y de ver al migrante como un enemigo, sobre todo desde una política, insisto, diseñada desde Washington y que se está aplicando en México y en, obviamente, otras partes de América Latina. Correcto, veíamos incluso hace unos días un operativo que se presentaba en la central de autobuses, pero todo esto podría llevar a un efecto, como se le conoce, un efecto cucaracha. Salen de un lugar, pero también pues se van a refugiar a otros lugares y a la gente que está pues por higiene y todo esto ya no le está pareciendo, ¿no? Y entonces pues se piden medidas también ahí al respecto. La orden que se tiene en México y que están aplicando las autoridades migratorias es ir cansando cada vez más y más a los migrantes para que decidan regresarse a sus países de origen, muchas veces entregándose a las autoridades mexicanas. Se necesita en esa lógica tener mayor sensibilidad y permitir, sobre todo en casos de extrema urgencia, el paso por estos migrantes por nuestro país en lugar de poner a Guardia Nacional y poner ejército a perseguir a mujeres y niños. Su intencionalidad sigue siendo llegar a Estados Unidos y la responsabilidad es de Estados Unidos en ese sentido, no de México. Y muy importante también señalar que debido a la violencia del crimen organizado y también, insisto, de autoridades que persiguen a sus propios connacionales en varios países de América Latina, entre ellos Nicaragua, por ejemplo, Venezuela, es importantísimo en ese sentido entender que muchos de ellos califican como solicitantes de asilo y de refugio y deberían de llegar a Estados Unidos y son sus autoridades las que en esa lógica tendrían que apoyarlos. Sin embargo, como todos sabemos, el gobierno mexicano, el actual, aceptó una serie de programas, de acuerdos que están obligando a estas personas a quedarse en nuestro país en ciudades todavía inseguras, bastante inseguras, y esto está generando básicamente que se queden, reitero, en nuestro país sin las condiciones adecuadas. Por eso es que se han superado las capacidades tanto institucionales como las de la propia sociedad civil e incluso grupos religiosos que en este momento están trabajando para atenderlos, pero es tal la magnitud de este flujo y tal la lógica de retención, de contención, mejor dicho, por parte de Estados Unidos, que está complicando las situaciones para nuestro país, reitero, siguiendo por parte del gobierno de la autodenominada 4T, esta lógica de contención de Estados Unidos. Finalmente, ¿qué panorama ves para próximos días, próximos meses con todo este tema? Va a ser el mismo. Las autoridades estadounidenses, ustedes iniciaron de hecho su nota, señalando que están muy contentos porque disminuyó el número de detenciones en Estados Unidos en el mes de octubre comparándolo con septiembre. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que en México están subiendo. De hecho, si comparamos enero-septiembre 2022 en México, las capturas que se realizaron versus las que se realizaron septiembre 2023, el año actual, la cifra supera las 500,000 personas
detenidas en México. ¿Qué viene en los siguientes meses? Vienen elecciones en Estados Unidos, viene en los siguientes días una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con Biden, y eso básicamente nos permite señalar que esta lógica de contención va a seguir en el siguiente año de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo de cara a las elecciones de Estados Unidos, porque Biden lo que quiere es presumir que también frente a un electorado y entre próximas elecciones, que ha detenido el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos, a pesar de que en ello se violen constantemente los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y de refugio. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Tomás, tu análisis y si lo permites, estamos en comunicación. Son tiempos electorales y también se debe poner el ojo ahí para quien quede al frente de la presidencia de la República ahora en 2024. Un placer, Manuel. Buenas noches. Gracias, gracias. Muy buena noche.